Bueno, y queremos tratar de entender qué está pasando en este mundo de la fintech, ¿no? Personajes que se muestran como si fueran ricos y famosos, pero que después terminan incluso timando a varios de sus propios empleados. Está junto a nosotros Nahuel Altieri, él es abogado de varias de las víctimas de los estafados por Winans. Gracias por venir, Nahuel. No, por favor, gracias a Bueno, ustedes por la hay mucho que invitación. tratar de conocer. Muchos todavía se preguntan cómo alguien puede caer todavía en esto. Sigue pasando, es el esquema Ponzi, pero reactualizado, ¿no? Reactualizado, este señor además, como ustedes bien informaron, sumó una tendencia, le puso marketing, le puso la palabra fintech en el medio, pero también introdujo una figura muy distinta para explicar esto que es mucho más complejo que lo de Cositorto, porque puso la figura del fideicomiso en el medio, lo que le da cierta veracidad al inversor. Acá había otra empresa que no es de él, que es promotora fiduciaria, conducida por Santiago Martín Abasens, que él debería haber controlado y custodiado los fondos y no dejarlo a Alejandro Musa que haga lo que quiera. Entonces, él también tiene una responsabilidad porque la plata, en teoría, de los pagadores debería ir a las cuentas de este fiduciario que es un administrador aparte de todas las sociedades que él creó. Sí. Bien, entonces, y este señor Abasens no cumplió con eso. Él ahora sale a decir, no me dejaron, pero él tiene una responsabilidad legal porque la figura del fideicomiso se lo indica. ¿Qué rol cumplía Bicapital? Bicapital era otra de las sociedades creadas por él y básicamente recaudaba plata en dólares no registrada. Él no pedía origen de los fondos ahí. ¿Por qué hacen esto los tomadores? Esto también lo hizo Enrique Blasquez, que es otro gran estafador de la Argentina. Ya lo vamos a comparar en montos con esto. Toda persona que toma fondos debe pedir por una cuestión de lavado de dinero, del UIF, el origen de los fondos. ¿Pero por qué lo toman? Porque saben que si después defoltean y no pagan, la gente no les va a reclamar. Claro. Porque es la denominada plata negra en la jerga. Cuando empiezan a reciar las primeras denuncias, ¿esto cuándo arranca? ¿El año pasado? Mira, el default, el famoso default, el dejo de pagar de Winans es julio de 2023. Sí. Bien, y hay otra cuestión acá que se están pasando por alto en todos los que investigan, que es Arrayanes, la empresa Big Capital S.A., que no es Big Capital, que era la empresa que él utilizaba para recaudar la plata. Ahí buscaban a los inversores. Tenía todo un esquema de lo que ellos llamaban promotores, que eran vendedores, que uno podría pensar, che, esta gente era parte de la estafa. No, estos son trabajadores, yo los tengo como clientes, porque Alejandro Musa a los vendedores les hacía invertir sus propias ganancias y sus propios ahorros en este esquema Ponzi. Y peor de todo, a los familiares de estos vendedores también. O sea que los empleados de él, que son cientos de despedidos, también han sido estafados. O sea, este hombre no perdonó ni a sus empleados. Incluso hay también un caso paradigmático, que es en una empresa de comunicaciones, en Telefe también, Sí, hizo invertir las indemnizaciones a todos. Muchísima gente, hubo una persona que se suicidó. Sí. O sea, es muy triste lo que pasó. Ahora, ¿cuál es la simbología de estos personajes? Mostrarse como, no sé, el lobo de Wall Street, el hombre que con las finanzas vos le traes $10 y él te devuelve 50. ¿Eso es así lo que promete? El problema es, por un lado, la ambición humana. Uno siempre quiere ganar más trabajando poco. Y como esta persona, en principio, como ustedes explicaron, tomaba créditos a una alta tasa de interés, que después, porque este señor no perdonaba a nadie, a los que les daba el crédito también les cobraba además una tasa usuraria y además le cobraba a veces hasta 2 veces la plata que les prestaba. O sea, uno se metía en una especie también de la cabeza del lobo, porque Totalmente. el tipo después no te dejaba. Y esto se pone Ponzi porque el señor, supongamos que tenía prestado por 100, pero tomaba plata de inversores por 1000. Entonces ni siquiera el negocio era rentable desde el punto de vista contable. Él lo que hacía era, bueno, sigo tomando y ya ahí se transformó en Ponzi total. No es que él dice, se me complicó porque no pagaron los que les presté. Mentira. Él tomó plata de más que no tenía dónde colocarla. ¿Cómo era la vida de Alejandro Musac? ¿Se mostraba en autos caros? ¿Se mostraba en algunas propiedades? ¿Tiene propiedades para responder a todo esto? Algunas propiedades tiene, tenía la casa en Nordelta, tenía la Ferrari, tenía autos de colección. De hecho, él tuvo un embargo sobre la Ferrari porque algunos de los créditos que tomó los garantizó personalmente. Pero son pocos. El resto van todos a través de Winans. Entonces, ¿el qué hace como su estrategia? Manda concurso Winans a San Isidro, que es muy raro, porque él había tomado todos los créditos con domicilio en Capital y cuando ya sabía que no iba a pagar, cambia el domicilio de la empresa Vicente López para que le caiga en San Isidro. Alejandro Liporace, que es mi socio en este tema, denuncia en el juzgado
43 acá, a la jueza Paula González, mire que está haciendo forum shopping, está mandando la causa para allá porque le conviene. La jueza, nada, no lo llama indagatoria. Entonces, acá ustedes mencionaron que está preso ahora, pero acá hay varias causas. Hay una causa que bien llevada adelante por el Juzgado de Garantías de San Isidro, el número 3, Sí. y otra acá, que tiene un montón de pruebas, el Criminal y Correccional 43, donde ni siquiera lo llamaron indagatoria. Pero cometió un error, me parece, Alejandro, porque se metió con gente de Uruguay. O se empezó a meter con otros países. Se metió con gente de Uruguay, pero en Uruguay han sido mucho más expeditivos. Yo estoy en contacto con abogados de Uruguay, y ahí la consideraron entidad financiera y la mandaron a liquidar. Y otra cosa, los jueces laborales fueron mucho más valientes, porque el abogado denuncia al grupo económico y ya tiraron embargo contra todos. Y pudieron cobrar. Acá nosotros tenemos dos causas, en el juzgado 64 laboral, donde está el doctor Plaisán, y el juzgado 68, donde subroga la doctora Sentonce, donde en principio nos dieron solo embargo sobre esta sociedad Big Capital, que es la de Mauricio Caminos, que es el cuñado de Musac. Y contra él no hay orden de detención. ¿Cómo no va a haber orden contra él, que fue el encargado de juntar a los inversores? Nahuel, cuando los estafados te presentan las pruebas, ¿cómo era todo? ¿Iban a las oficinas, se entregaban el dinero de manera física? No. ¿O acá había todas transferencias? Muy bien, hay de todo. Lo que era la plata, vamos a llamarle blanca, Sí. iba por transferencia, y Big Capital tomaba plata en negro. Bien, pero hay otra cosa muy interesante. Como mucho era en pandemia, tenían certificados digitales sin firmar. Ah, Y esto lo hizo valer Liporace, porque Liporace, además de ser abogado, es damnificado. Por eso se metió de lleno en esto y representa más de 120, 130 estafados. Porque él lo sufrió en carne propia. Él logró, por un juez comercial, que embarguen a esta promotora fiduciaria, que también era responsable. Pero el resto no. Entonces uno dice, ¿quién tiene de abogado promotora fiduciaria? Bueno, un estudio muy grande de la Citi, que uno de sus miembros lo nombraron presidente de la CNV, la Comisión Nacional de Valores, que precisamente tenía que auditar a todas estas empresas. ¿ahí es cuando saltan las primeras alarmas? ¿Justo cuando va a la CNV, a la Comisión Nacional de Valores? ¿O no? No, ¿Hicieron la vista las gorda? alarmas saltaron antes. A ver, Liporace le mandó en enero al inspector general de Inspección General de Justicia, al doctor Vítolo, le dijo, mire, ustedes tienen que cancelarle el funcionamiento a esta sociedad porque está estafando. Esto no es un concurso que le fue mal. Aquí hay una estafa monumental. Le manda la carta de documento, le dicen, no le permitan a este hombre crear nuevas sociedades, porque este hombre, ¿qué hace? Crea nuevas sociedades para seguir recaudando plata. Y eso, la Inspección General de Justicia no hizo nada. En Estados Unidos, la SEC, que es como la CNB de acá, se metió de lleno en Madoff, que ustedes lo nombraron. Sí. Y en Uruguay el Banco Central actuó enseguida. Acá no actuó el Banco Central, la Inspección General de Justicia no actuó, no le canceló los quit, la jueza criminal y correccional de Capital no le canceló los quit, no pidió ni siquiera la indagatoria, no digo que lo detengan, diga, Sí. llámelo a Musac acá a que declare y explique esto. Nahuel, como especialista, abogado, que obviamente conoces el derecho, uno ve, ¿no?, en cantidad de hechos. Estábamos charlando, incluso repasando el caso Curatola. No sé si lo recordás. Yo era más joven, pero él era de la bolsa. Él era la bolsa, Sí. era un trader, supuestamente. Era un trader, sí. Pero también logra zafar porque después los millones no aparecen. Porque el tipo pasa en cana, no sé, 2, 3, 4 años, después logran el arresto domiciliario. Sí. Y es increíble, ¿no?, cómo se viene repitiendo. ¿Cuánto le puede caber de prisión a él? Está muy bien la pregunta, pero vamos antes con otra cosa, que es el trazado del dinero. Acá con periciales contables y con un buen auditor se va a saber dónde está la plata. Mucha se fugó para España, por ejemplo. Entonces solo es cuestión de agarrar las cuentas y mirar para dónde fue la plata. O en algún paraíso fiscal. Totalmente. Sí. Lo habrán pasado por varios, pero esto es muy simple. Se mandan oficio de informe a BVI, que es la British Virgin Island, o cualquier otro, o Belice, o Islas Caimán. Y dice, ¿de acá dónde fue? ¿Acá dónde fue? Y en algún lugar la van a encontrar. Es trazable, porque esa cantidad de millones solo no puede salir. Hay que ver el rol del Banco Santander también ahí. Porque el Banco Santander, a través que es accionista de Rapipago y Pago Fácil, siguió recaudando dinero. Entonces ellos, cuando le mandamos una carta documento del punto de vista laboral, el presidente de estas entidades se ofende, dice, yo solo recaudo dinero, sería responsable por todo. No, señor, porque acá es una persona que está estafando. No es lo mismo que cobrar la luz. Y voy a lo de la pena. Fíjate lo siguiente que anoté antes de venir para acá. Blas Clay fue condenado a 8 años de prisión y solo estafó en 185 millones de pesos.
Estamos estimando que la estafa de Mossack es de 800 millones de dólares. Qué increíble. Solo comparar eso, dice, si a este le dieron 8 años por 185 millones de pesos, al otro cuánto le van a dar por 800 millones de dólares. Gracias, Nahuel. No, No, todo es por lo que favor. parece, ¿eh? Y estos estafadores van a seguir existiendo. Hay muchos que ya son parte de series televisivas, otros tantos recién comienzan con esta historia. Gracias.